noticia es algo que siempre queremos tener. Una buena noticia, por ejemplo, nos alegra el día. ¿Sí? Yo recuerdo cuando yo oraba por mi primer buen trabajo, en el que iba a devengar buen dinero. Cuando yo estaba esperando esa noticia, estaba muy ansioso y yo le pedía a Dios y oraba: Señor, que me llamen, porque había llevado el currículo, yo había llevado toda la información y la experiencia que tenía, y me hicieron la entrevista y todo lo demás, y yo esperando que me llamaran. Y llegó el día glorioso en que me sonó el teléfono, vi que era un número raro. Estoy hablando hace 12 años atrás. Vi un número extraño y yo dije: ¿será? Wow, con que no sea el cobrador de las tarjetas de crédito, porque me tenía fundido también. En esa época debía unas tarjetas de crédito. Dije: no voy a contestar. Y me llamaron del trabajo: señor Jesús Lara, usted es bienvenido a la empresa, venga a firmar contrato mañana mismo. Y esa noticia me alegró, mis hermanos. Yo esa noche no dormía de la felicidad, ya quería que fuera el otro día, quería decirle a todo el mundo. Le dije a mi esposa, bueno, mi esposa estaba conmigo ahí, no recuerdo bien cómo es el asunto, pero sé que nos abrazamos, creo que lloramos, de la felicidad de recibir esa buena noticia, porque mi situación laboral, económica, iba a cambiar. Entonces fue una emoción muy, pero muy grande, y a todo el mundo le quería decir, a mi mamá, a mi tío, al vecino. No, me llamaron. Y uno es como que: a mí qué me importa. Y te llamaron a ti, no a mí. Nada, pero sí, porque hay gente que parece que no le importa mucho la buena noticia de otro. Entonces, una buena noticia nos alegra el día, por ejemplo. Una buena noticia nos activa. ¿A cuántos los ha activado una buena noticia? ¿Sí? Yo estaba una vez en una fiesta compartiendo un cumpleaños con unos hermanos de acá de la iglesia, y no había música. Llegó una muchacha y puso la música. Llegó una buena noticia, llegó la música, llegó el radio. Yo estaba durmiendo, menso. Y cuando pusieron esa música, muchachos, eso me levanté, me activé y se me fue el sueño. Y en lo que estaba ahí brincando y saltando y danzando con los muchachos, bueno, me activé, porque llegó fulana con el radio. Es decir, una buena noticia cambia nuestro estado de ánimo. Nos pasa de estar tal vez triste, apagado, como dicen por ahí los venezolanos, que estamos pegados, y el que se quedó pegado, se quedó pegado. Cuando tenemos una buena noticia o recibimos, nos activamos. Vamos a ver qué dice la ciencia de las buenas noticias. Una buena noticia produce bienestar, esperanza, optimismo al activar áreas cerebrales y liberar neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que mejoran el estado de ánimo. Es decir, hay un cambio biológico, se segregan ciertas hormonas dentro de nosotros cuando recibimos una buena noticia. Nos alegramos y nuestro estado de ánimo obviamente cambia. Dicen también que mejoran nuestras relaciones interpersonales. O sea, ya quitamos algunos esa cara que teníamos triste, algunos que están como enojados porque se sienten mal por alguna situación. Cuando reciben una buena noticia, ahí sí sonríen, comienzan a ser más receptivos con las personas, comienzan a ser más empáticos, porque ya tienen ese algo que les cambió el día, que los hizo sonreír, que los hizo mejores personas. Quiero que leamos Lucas 1:19. Anote allí. Anote allá. Wow, la gente está. Quiero felicitar a la gente de producción, ahí a mi amigo César, que está volando ahí, muchachos, atrás, cada domingo. Dice la palabra: entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque eres un Dios de buenas noticias. Gracias, Señor, porque aunque hemos sido infieles, tú permaneces fiel, Señor. Gracias porque das fuerza al caído, al débil. Gracias porque nos has dado fuerza, Señor.
Gracias porque nos has atraído a ti, nos has atraído y nos has traído a este lugar para escuchar una palabra, para cantar una alabanza, para buscar de ti, Señor, para crecer en nuestra vida espiritual, Señor. Te pedimos que esta palabra sea un dardo, Señor, que penetre en la mente y en el espíritu de nosotros, Señor, que podamos crecer, que podamos ser mejores, que podamos avanzar de mejor manera, Señor, en tu propósito. Amén y amén. Tengo una buena noticia para ti en esta mañana. Tú puedes ser original. Tú puedes ser alguien distinto. Es decir, no tienes que ser o forzarte a ser alguien que no quieres ser o no tienes que ser para lograr algo. Dile que está a tu lado, puedes ser original. Dile, tú puedes ser original. Míralo a la cara. Dile, tú puedes ser original. Ahora dite a ti mismo, yo puedo ser original. Dite, mí mismo, tú puedes ser original. De hecho, debes ser original. Debemos ser original porque Dios ha depositado en cada uno de nosotros una porción distinta, un don, un talento. Y ese talento y ese don es único. Puede ser que alguno se parezca a otro, pero no es igual. Sí, las mujeres son expertas en esto. Ay, sí, ella me imita, pero no es igual. No es mejor. Sí, entonces es necesario saber que somos originales para ser mejores portadores de buenas noticias. No necesitas aparentar ser quien no eres. No necesitas mostrar o aparentar estar en una posición en la que no estás solo para ser escuchado o para ser visto como una persona de alta relevancia. Por ejemplo, lo que vemos en las redes sociales. Vemos en las redes sociales un montón de gente aparentando, queriendo mostrarse como alguien que no es. No sé si se han dado cuenta y posiblemente en algún momento hemos sido tentados a hacerlo. He estado viendo o vi un video hace algunas semanas donde muestran que algunos influencers famosos alquilan aviones, pero no aviones, sino la parte de adentro de algún avión. Han construido la parte de adentro de algún avión privado como para mostrar que las personas que están adentro de este avión tienen dinero, tienen un jet privado, son, no sé, famosos o muy adinerados. Y yo digo, Dios mío, pero qué mente tan vacía, qué corazón tan vacío. ¿Qué sentido tiene querer aparentar que soy dueño de un avión? Pero es un sistema que se ha creado y que el mundo va, o muchas personas en el mundo van ciegas, van como tontas, embobadas, queriendo ser alguien que no son. Y no está mal querer ser alguien que todavía no somos. Tenemos el derecho a soñar y tenemos el derecho a construir esa versión de nosotros que queremos llegar a ser. Pero no tiene sentido aparentar o querer aparentar algo que no somos todavía. Entonces, en las redes sobre todo vemos mucho esos jóvenes o esas personas que pasan por el lado de un automóvil de último modelo. Un Ferrari, un Bugatti, un Atti, estos carros famosos, y se toman una foto al lado del carro. Algunos hasta piden permiso para tomarse la foto adentro y simulan en la foto o en el video que el carro es de ellos. Me refiero a este tipo de cosas. A veces creemos que aparentando ser quien no somos nos va a ubicar en una posición de relevancia. Y ahí sí estaríamos ubicados en un buen lugar para ser escuchados, para ser vistos. Y eso no nos conviene, eso no nos compete, porque eso no es sostenible. No sé a cuánto les ha pasado que han visto por ahí algún influencer, alguna persona con algo de fama en las redes, no sé, acá en Barinas, que siempre se ha mostrado
de esta forma que les estoy explicando. Y uno no sabe de dónde sacan tanta ropa. Bueno, las alquilan para tomarse fotos y para hacerse video, porque lo he visto. Uno no sabe si realmente son empresarios millonarios porque aparecen en un sitio y en otro. Y una vez se me cayó no sé, el velo que tenía, porque vi uno, siempre lo veía por ahí en una buseta. Y está bien, es una temporada, andar en buseta, en transporte público, mototaxi. Y yo busqué el Instagram y lo revisé. Y yo veía y lo veía y decía, sí es. Y ya la tercera, cuarta vez cuando lo veía por ahí, yo decía, pero ¿qué necesidad hay de querer aparentar quien no somos? Querer aparentar que está bien alguien que queremos ser, pero todavía no lo hemos logrado. Yo creo que somos más efectivos en la vida siendo original. Dile que está a tu lado, eres más efectivo en la vida siendo original. Algunas personas, algunas mujeres se ponen así para verse grandes, ¿sabes? Y se toman esas fotos y hacen así, se agachan. Y hacen una curva ahí, una broma. Y hay hombres que se ponen, no sé, se toman unas fotos en las redes. Ustedes los han visto, porque ustedes ninguno es eso. Yo sé que de ustedes ninguno es eso. Y cuando uno los ve, uno dice, wow, ¿qué pasó con el de la foto? ¿Qué pasó con el del Instagram? ¿Qué pasó con el del estado? ¿Qué pasó con el? ¿Dónde está metido? Hermano, sé tú mismo en el momento y en la hora que estás. No es necesario que imites a nadie y no es necesario que apresures el proceso. No, ahora mismo con lo que tienes, Dios te va a usar. Enfócate en construir esa persona o esa versión de ti que quieres lograr. Enfócate en trabajar, en buscar estrategias para que el día de mañana compres el vehículo con el que estás soñando hoy. Enfócate en producir para que te hagas la cirugía y te veas como te quieres ver en el futuro, pero todavía no la tienes. No, es un tema de disfrutar el momento en el que estamos. Cuando nos acostumbramos o cuando tomamos como estilo de vida valorar, disfrutar la unción, el don de Dios que tenemos en cada momento, no viviremos frustrados. No viviremos frustrados por lo que no tenemos todavía. Y siempre viviremos sumergidos en una buena noticia. Y serás un mejor portador de buenas noticias. Por ejemplo, en la época de Jesús, los fariseos eran quienes ministraban la palabra de Dios. Algunos saben, voy a explicarles. Los fariseos eran quienes dirigían el pueblo de Dios política y religiosamente. Por aquí tengo unas imágenes, los muchachos me ayudan ahora. Ahí está. ¿Sí ven bien? Si apagamos acá, a ver. Bueno, veamos los fariseos. Los fariseos, por ejemplo, se vestían de forma distinta al resto del pueblo. Ellos eran los que conocían, los que manejaban la ley, los que le decían al pueblo cómo debían comportarse. Eran los que direccionaban política y religiosamente al pueblo de Israel. Wow, veamos esos atuendos. Páramelo ahí. Bueno, este fariseo tenía hasta accesorios. Mira esa pulsera en la mano izquierda. Y tenía una bufanda en la cabeza. Ahí anotaban versículos en la Biblia, porque la palabra de Dios decía en Deuteronomio que las palabras las teníamos que atar en los ojos y tenerlas colgando, pero ellos lo hacían literalmente, no era literalmente como lo quería decir Dios, pero ellos se ataban y lo usaban para ser distintos al pueblo. Pero había otro, en esa época, aunque ellos eran los que dirigían al pueblo de Dios, se levantó un profeta, se levantó un hombre con una palabra poderosa, y este era Juan el Bautista. Vamos a ver. Pero Juan el Bautista, aunque políticamente no estaba posicionado, aunque Juan el Bautista políticamente no tenía un nombramiento, no era alcalde, no era diputado, no era gobernador, no era nada, él tenía la unción y tenía la voz de Dios. Regrésamelo a ver. Lo que pasa es que la gente de Hollywood
es complicada porque todo lo ponen bonito, hasta lo feo se ve bonito. Pero esta era la forma de Juan el Bautista. Cuenta la palabra que Juan el Bautista se vestía con piel áspera de camellos. Esa era su vestidura. Y un cinturón un cinturón de cuero pues en la cintura, en los lomos. La Biblia lo especifica. Vamos a leer Mateo 3:4. Juan usaba, ya muchachos, gracias por la fotografía. Vamos a prender las luces. Esas fotos de Hollywood, en Hollywood colocan a las brujas y a los brujos bonitos, colocan a los pobres bonitos y bien vestidos. En Hollywood todo el mundo es fashion, nadie es feo. Juan usaba ropa tejida con pelos rústicos de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba con langostas y miel. Vemos a Juan el Bautista como un profeta que se levanta en los tiempos de Jesús con una palabra precisa. El pueblo de Israel está cautivo por el imperio romano. Un pueblo lleno de desesperanza, un pueblo sin salidas, esperando que algún día se levante un Mesías a liberarlos de la esclavitud. Y lo único que el pueblo tiene para observar es a los fariseos, que es lo que dirigen espiritualmente el pueblo de Dios. Es decir, a los influencers. Es la única esperanza. Yo quiero ser como el influencer. Yo quiero usar las ropas que usan los fariseos, quiero verme como ellos. Era lo que tenían para ver en esa época. Sin embargo, en ese mismo tiempo, en esa misma época, se levanta un profeta poderoso, con una palabra poderosa, llena de esperanza, con una palabra que va a cambiar su época, con una palabra que va a cambiar el destino no solo de Israel, no solamente del pueblo de Israel, sino el destino de todo un continente y del mundo entero. Y a pesar de que él no estaba en una posición privilegiada, él comienza a hacer el propósito, comienza a hacer la voluntad de Dios y comienza a profetizar y comienza a hablar lo que Dios le ha dado para hablar. Juan el Bautista creció espiritualmente en el desierto, apartado para Dios, con vestiduras no pudientes. En la época las personas pudientes usaban linos finos, usaban seda. Sin embargo, Juan el Bautista creció humilde como nosotros, andando en buseta, andando en bicicleta, andando en moto, andando en mototaxi, por ejemplo. Así creció él. Sin embargo, esto no fue impedimento para que él hiciera la voluntad de Dios, para que él fuera portador de buenas noticias. ¿Cuántos Juan hay hoy acá en la mañana? ¿Cuántos Juan se van a levantar hoy a hacer el propósito de Dios sin esperar estar en un lugar privilegiado? Tal vez pensamos que podríamos hacer la voluntad de Dios solo si estuviésemos en un mejor lugar, solo si tuviésemos una mejor ropa, un mejor vestido, un mejor trabajo, solventar algunos problemas que aún me afectan y buscar una condición ideal para hacer la voluntad de Dios. No, déjame decirte que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dale un aplauso a Jesús. Mateos 3, 5 y 6 dice: y salía a él Jerusalén, a toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, confesando sus pecados. Vemos un contraste de cómo los fariseos predicaban en las sinagogas y era una prédica forzada. Jesús los llamó hipócritas porque decían al pueblo o le indicaban al pueblo lo que tenían que hacer, mas ellos no lo hacían. Y vemos a un Juan el Bautista que predicaba en las calles, que predicaba en el río Jordán, y las multitudes le llegaban, las multitudes venían a él porque había un mensaje distinto, había un mensaje atractivo. Juan el Bautista predicaba para perdón de pecados. Entonces no es necesario o no hace falta estar en un lugar de privilegios para hacer la voluntad de Dios. No hace falta estar en un lugar de privilegio para hacer
buenas obras. No necesitas ser el gerente de tu empresa, no necesitas ser el jefe, no necesitas ser el pastor, no necesitas ser el líder de la iglesia para cumplir o hacer la voluntad del Padre. Dios está dispuesto a usar y a usarte con lo que tienes y está dispuesto a hacerlo hoy. No importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu pasado, no importa que hayan otras formas o otras personas mejores o mejor preparados que tú. Lo que importa es que tú hagas la voluntad de Dios. Tú eres portador de buenas noticias. Dile que está a tu lado. Tú eres portador de buenas noticias. Nosotros somos portadores de buenas noticias. Y tengo otra noticia buenísima para ti en esta mañana. Dios te usará. Esto es una noticia espectacular. Dios te usará. Ya no serás solamente espectador a partir de esta mañana. No vas a ser espectador a partir de esta mañana. Repítetelo a ti mismo. Dite a mí mismo, no seré espectador a partir de esta mañana. Ya no seré más un espectador, sino que tú me usarás. Dios está dispuesto a usarte en la medida de que tú confíes en Él y que las herramientas y lo poco o lo mucho que puedas tener para Él lo deposites en sus manos. Siempre que te conviertas y seas una persona original, que no estés poniendo la mirada en otras personas, tratando o imitando a otras personas, Dios te va a usar. Dios está dispuesto a usarte para tu propia construcción, para tu propio crecimiento. No dependerás más de otro, dependerás directamente de Dios. Dios te va a usar. Repite, Dios me usará. Mateo 3, 13 al 17. ¿Saben que la iglesia tiene la asignación hoy día? Tenemos la asignación hoy día de mostrar a Jesús. En su época fueron los profetas. A Juan el Bautista le tocó preparar el camino para la manifestación de Jesucristo. Sí, Juan el Bautista, que se vestía con ropa áspera, que no estaba en una posición de privilegio, fue la persona que en su época cambió el rumbo de Israel y de la humanidad. Fue la primera voz y la única voz que en esos días se levantó para proclamar la llegada de Jesús. Fue él quien dio voces y preparó el camino para la manifestación de Jesús. Y aunque estaban los fariseos, aunque habían los escribas, aunque el pueblo de Israel tenía la palabra establecida desde Moisés, fue Juan el Bautista quien se levantó en esa generación para hacer algo distinto, con una voz y con un mensaje de amor y de salvación. Hoy día te toca a ti. Dilo, hoy día me toca a mí. Veamos lo que dice Mateo 3, 13 al 17. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Es decir, Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, va donde Juan el Bautista, para que Juan el Bautista sea quien lo bautice. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando del Maestro. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado convencer a nuestro líder, a nuestro pastor, a nuestros mentores, a una persona que está en una posición mayor de que no nos vea como con autoridad, como que no podemos tener una palabra, como que no podemos tener algo de Dios, porque tenemos miedo, porque tal vez respetamos unción y autoridad y decimos no soy capaz, no, yo no puedo. No, más bien tú eres el que tienes que enseñarme o que decirme. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse
porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Y hay algo aquí impresionante. Aquí hay algo que es grandioso, grandioso, grandioso. Cuando nosotros obedecemos a Jesús y cuando nosotros nos posicionamos en el lugar correcto con lo que tenemos de parte de Dios. Un versículo que te sepas, una experiencia que tengas o una experiencia que el Espíritu Santo haya tenido contigo es suficiente para inspirar a otros. Es suficiente para que tú des esa buena noticia. Por eso al inicio les decía que somos portadores de buena noticia. Eso que Dios ha hecho en tu vida hasta ahora, lo mucho que hayas podido ver en la vida de otro o lo poco que puedas ver en tu vida, eso es suficiente para Dios. Cuando hablas, cuando compartes el mensaje, cuando compartes la palabra, no necesitas vestirte con ropas muy caras y con maquillajes y con, no sé, llamar la atención con atuendos, con tu forma de hablar, con tu forma de comportarte. No necesitas llegar en un automóvil de último modelo para compartir el mensaje de Jesús, para compartir lo bueno que Dios ha sido contigo. Y afuera hay otros que necesitan esa unción. Ahí afuera hay un familiar, hay un amigo, hay un compañero de trabajo que necesita que tú le comentes la experiencia que has tenido con Jesús. Y con esa experiencia, por pequeña que sea, Dios la va a usar y Dios va a inspirar a otros. Porque en la época de Jesús, Juan el Bautista andaba con ropas ásperas. Si él no tenía ropas caras. ¿Y por qué la Biblia lo enseña? Porque tiene que mencionar esa parte, que sus ropas eran ásperas. Es para mostrarnos el nivel de humildad en el que se encontraba Juan. Y eso no lo detuvo para cumplir el propósito de Dios. Nosotros a veces buscamos las condiciones ideales para dar una buena noticia y nos quedamos callados porque no tengo para el pasaje, o no quiero ir en buseta, no quiero ir en mototaxi a la célula, no voy a visitar al amigo porque no tengo las condiciones ideales para ir a hacerlo. Déjame decirte que la palabra de Dios nos enseña otra cosa y nos liberta. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay un privilegio enorme del cual goza Juan el Bautista en este encuentro con Jesús. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran gozo. Noten lo que significó que Juan el Bautista, dentro de su humildad y dentro de su obediencia, bautizara a Jesús. Una vez Juan el Bautista, no fueron elegidos los fariseos, no fueron elegidos los que dirigían al pueblo de Israel. No llamaron al gobernador, no llamaron al presidente, no llamaron al alcalde, no llamaron al líder, no llamaron al pastor. Te llamaron a ti. El Padre te llamó a ti con tus ropas ásperas, con tu cinturón de cuero. Juan el Bautista era nazareo. No nazareno, era nazareo. Él era dedicado a Dios desde el vientre de su madre. Es posible que sus cabellos eran muy largos. Es posible que nunca se haya pasado navaja sobre sus cabellos. Y en esa época no había Head and Shoulders ni sedal. No digo que no haya sido higiénico o que se lavara su cabello, pero era peludo. Yo me imagino a un Juan el Bautista, un tipo hippie ahí, con su ropa toda áspera, con su cinturón aquí. Como comía solamente langosta y miel, que la langosta, por cierto, es 70% solo proteínas,
Era tallado, era fashion seguro. Por eso es que lo muestran ahí flaco en la foto, es Juan el Bautista. Eduardo. Y el tipo andaba con sus ropas ásperas, con su pelo largo, con sus barbas, con todas sus cosas, predicando el evangelio. Y yo imagino a los fariseos, no, sí, por allá anda un loco por allá. Pónganle cuidado a ese loco. Ustedes hagan esto. Levanten las manos, traigan las ofrendas a la iglesia. No adulteren, no pequen. Esto es pecado, aquello es pecado. No, el sábado no hagan nada. El sábado es el día del Señor. Hay que guardar reposo, el sábado. Y poniendo cargas sobre la iglesia que ni siquiera ellos podían llevar. Eso hacían los fariseos. Exigían y demandaban sobre la iglesia cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Estatutos, decretos. No comas cochino frito. El pastor Walter le hubiera dado algo en esa época si le hubiesen prohibido el cochino. Aquí hay discípulos del pastor Walter, para que ustedes sepan. Yo conozco un amiguito mío. Allá se está riendo. Y eso era lo que hacían los fariseos con sus vestiduras, con sus ropas, con su elegancia. No cumplían la ley de Dios. Y en ese mismo tiempo, en esa misma época, se levantó un Juan el Bautista con poder, con un mensaje de amor, con un mensaje para perdón de pecados. Ese era el mensaje de Jesús, de Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se acerca. Eso era lo que predicaba él. Y los bautizaba y les perdonaba sus pecados en el nombre del Padre. Ese Juan el Bautista, que estaba haciendo la voluntad del Padre, bautizó a Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios vino sobre Jesús. Y el Padre desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo provocas tú cuando eres portador de buenas noticias. No importando el nivel en el que estés, el nivel en el que creas que estás, el nivel en el que culturalmente tal vez te han dicho que no es el nivel correcto. Tal vez pensaste que tienes que pasar por un seminario, 5 años, prepararte para poder predicar la palabra. Pues déjame decirte que basta solo una experiencia para que prediques la palabra. Porque cuando las personas se encontraban con Jesús, salían como locos, emocionados, a testificar lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y eso era suficiente para que se creara un alboroto en la ciudad o en las ciudades y vinieran sedientos a buscar más, a encontrarse con Jesús. ¿Dónde está ese Jesús que sana, que le da vista a los ciegos? ¿Dónde está el Jesús que liberta? ¿Dónde está? Queremos escuchar sus palabras. Eso sucede cuando se levantan Juan como tú. Y la iglesia tiene la misión. La iglesia tiene la encomienda hoy día de ser esa voz de Juan. Nosotros tenemos, ustedes tienen la misión de conectar a las personas con el mensaje de Jesús, con el mensaje de la cruz. Ya la época de Juan pasó. Jesús vino y nos encomendó la gran comisión: id y haced discípulos a las naciones. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que esa teoría de que no, bueno, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo lo amo y bueno, ya Él sabe todo. Y hacernos el de la vista gorda no es suficiente. No funciona así. Dios te entregó la misión de que con lo poco o lo mucho que tienes seas un portador de buenas noticias. La buena noticia es que no estás solo. La buena noticia es que estás con el Padre. Es que tienes a Jesús. Y hoy te convertirás en ese hijo amado en quien el Padre tiene complacencia. Él se va a agradar de ti
aún más a partir de hoy. Yo quiero que las personas que están dispuestas a renovar un pacto con Dios de servicio, de ser portadores de buenas noticias, esas personas que quieren conectar con el propósito de Dios en sus vidas, esas personas que entienden que si bien hay escasez en algunas áreas de su vida, saben que lo tienen a Él y que pueden hacer su voluntad y su propósito. Se pongan de pie.